Hola a todos, bienvenidos a este canal, Jerónimo de Carmen, y hoy os traigo una entrevista muy especial. Hoy tenemos el enorme privilegio de recibir a un guitarrista que ha vivido el flamenco desde dentro y junto al más grande de todos los tiempos. Acompañó al gran Juanito Valderrama y conoció de primera mano cómo era la vida del flamenco profesional cuando los tablaos eran la gran escuela de los guitarristas. También vamos a hablar de una amistad muy especial y personal, la que mantuvo durante muchos años con el gran genio Paco de Lucía. Juan tuvo la oportunidad de compartir con él momentos cotidianos, viajes, conversaciones y una convivencia que le permitió conocer al Paco más humano. Además, hablaremos de un episodio que muestra la confianza artística que Paco de Lucía depositó en él cuando le pidió que compusiera un tema para el álbum Cositas Buenas, nada más y nada menos. De esa petición nació El Dengue. El Dengue es una composición de Juan de Angélica que Paco de Lucía decidió incluir en uno de los discos más importantes de su carrera. Queremos descubrir al amigo, compañero, músico y al hombre que había detrás del mejor guitarrista de todos los tiempos. Siempre desde los recuerdos y las vivencias personales de Juan. Y además conoceremos otra faceta muy especial de su vida, la de padre y maestro de Paquito Angélica. Un niño que con solo 10 años ya está sorprendiendo a todos los aficionados del flamenco por su capacidad para interpretar un repertorio tan difícil y temas del genio Paco de Lucía. Pues Juan, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Es un placer estar aquí contigo. ¿Dónde nace Juan de Angélica? Muchas gracias a ti, Jerónimo. Un placer siempre verte y compartir una entrevista tan bonita contigo porque he visto tu trabajo y es una maravilla. Así que encantadísimo. Yo nazco en Madrid, Jerónimo, en el Hospital de la Paz y mis padres pasaban por Madrid, iban para Sevilla y mi madre le dio los dolores y ahí nací. ¿Cómo llegó la guitarra a tu vida? La guitarra en mi casa siempre ha estado porque mi padre es gitano de la familia de los Habichuelas y mi madre no. Entonces, por parte de mi madre son todos de Madrid y por parte de mi padre son de Granada. Entonces, creo que tú eres de Granada también. Así que, Sí, exactamente, de Granada también. exactamente. Entonces, pues estamos así como divididos entre que he estado en medio de los dos ramos, ¿no? En Madrid Sí. con toda la familia grandísima de mi madre y en Andalucía, pues toda la familia de mi padre, todo el flamenco, todo, o sea, las dos culturas, de alguna manera he vivido esas dos culturas. ¿Cómo fue la primera guitarra que tuviste? Mi primera guitarra fue en el 1978. Mi abuelo puso un poquito de dinero, mi padre puso la otra mitad y dice, vamos a comprar una guitarra al niño. Y yo tenía 11 años y entonces fuimos con Manuel Romero a Montellano, de Sevilla. Y ahí fue mi primera y única guitarra porque hasta la fecha tengo la misma, nunca he cambiado de guitarra. No me digas, ¿de verdad? De verdad te lo juro, tengo la misma guitarra. Si es la misma guitarra, pues será porque te gustó desde el principio, por supuesto, ¿no? Me gustó mucho porque yo de niño iba allí al taller de Romero, luego me compré otras guitarras con Romero, con Manuel Romero, porque mi padre le gustaba mucho y, y yo me enamoré ahí del taller, de cómo hacía las guitarras, del olor de la madera. Y entonces pues yo para mí, yo no soy muy maniático de las guitarras, no es que, no, he visto mucha gente que dice, es que tiene que tener el tiro de no sé qué y tiene que tener o sin hueso o no sé qué, o con el hueso así. Yo cogía la guitarra y tocaba y nunca me preocupé de otra cosa. ¿Y por qué Juan de Angélica? Porque, pues yo en España, ya de así de adolescente y todo eso, me tenía que poner un nombre además para registrarme en autores y todo eso. Y entonces, pues ya, y grabé un cassette, porque antes eran cassettes lo que se grababan, ¿te acuerdas? Claro, claro, eran cassette. Y en el 87, 88 grabé un cassette en Madrid y entonces ya me tenía que poner un nombre. Y entonces mi padre, ¿y por qué no te pones el Marqués, que es tu segundo apellido Marqués? Y así, pues porque yo me llamo Juan Carmona Marqués. Y venimos de alguna manera
conectados con la familia Habichuela. De los habichuelas, que en paz descanse Pepe, que se acaba de morir hace 2 días. Que en paz descanse mi tío Pepe porque ha sido una gran pena. Hace 2 días de verdad que se nos ha ido y me ha dejado triste porque pues yo de pequeño iba mucho a su casa y me enseñaba muchas cosas y eran gente muy bonita, formidables conmigo y me tenían mucho cariño yo a ellos. Claro que sí. Y ahora Entonces, hablando Juan, del tema de los habichuelas, Madrid y todo eso, ¿cuál fue tu primer tablao en Madrid? yo a los tablaos me iba con mi padre, porque mi padre siempre ha sido muy festero y siempre ha habido fiestas en casa, por eso que la guitarra siempre ha sido muy cercana y siempre ha sido como decorado o sea, en el entorno de casa siempre ha sido natural ver guitarra, ¿no? Y Claro, ver fiestas y ver flamenco y ver cantar y ver bailar, porque mi padre sí le gustaba mucho Mi padre era gitano y los gitanos si algo tienen es que continuamente hay una excusa para una fiesta. Entonces en mi claro. casa siempre ha habido fiesta. Y entonces con mi padre pues tenía muchos amigos, pues se iba con Tony el Pelao, por ejemplo, que estaba en el Corral de la Morería en esa época, y yo me llevaba a mí, y luego me sacaban a hacer un pequeñito solo, y tenía muchos amigos. Entonces, en los tablaos nunca he trabajado en un tablao por trabajar, más ha sido en las peñas flamencas, donde había muchos aficionados, donde yo me fui curtiendo como para acompañamiento al cante, que a Y mí siempre me aprender, claro. encantaba. Esa era la mejor escuela, la verdad, y yo igual. O sea, yo me llevo a cada palo, Juan, ¿Sí? cada colleja para aprender a tocar parcante, ahí en las cuevas, en el Sacromonte, madre Las mía. No cuevas, me he madre llevado mía, yo collejas de tanta gente madre para mía. aprender, pero ahí es donde uno aprendía, ¿no? No hay otra. No hay otra. Esa es una escuela que hay que pasar por ahí sí o sí, y que Sí, a un guitarrista, seas concertista o sea exacto. acompañamiento a cualquier cosa, pero flamenco tienes que pasar por ahí. Sí. A mí Sí. me Y sirvió por, mucho. y por ejemplo, ¿qué tenía aquella generación que hoy se ha perdido, Juan? Pues es que antes, como no había tantas redes, no había tanta... bueno, no había redes, no es que no había tantas, es que no había. Es que no había nada. Para ver a alguien, pues tenías que salir de la casa y tenías que irte a, la- Totalmente. a las peñas. Yo me iba mucho a las peñas flamencas pues, con mi padre y allí estaban picando piedra pues todos los artistas grandes que yo ahora me acuerdo ya y los veo y digo, ah, mira, pues ahí tuve hasta la suerte de acompañar una vez a Carmen Linares, a José Mercé, a Maite Martín, a infinidad de gentes y de personalidades que pasaban por ahí, que estaban en las peñas y cantaban y se hacían un cantecito, y iban a escuchar mucho, porque antes Exacto. se escuchaba, ¿sabes? Exactamente. Y afición, escuchaban. había mucha Y, afición, porque iban y ahora que me dices de todos los que acompañaba a Carmen Linares, a todo, ¿cómo fue ese, o sea, ese contacto con el gran Juanito Valderrama? Porque es que estuviste tiempo acompañándolo. ¿Cómo fue eso? Porque eso es muy importante, la verdad. Sí, Pero me sí. gustaría saber, eh, tú, con la convivencia con Juanito, cómo era y cómo se dio la oportunidad de acompañar a Juanito Valderrama, porque era una eminencia. Era una eminencia. Yo me acuerdo que íbamos a tocar a cualquier lado y casi nos recibían con la banda de música del pueblo. Juanito Valderrama, o sea, era impresionante, era impresionante. Y entonces yo, en esa época, yo era guitarrista oficial de la peña de Juanito Valderrama en Madrid, Sí, de la peña de Chaquetón también y de la peña de Foforito. Tenía 3 peñas flamencas. Porque cada día era los viernes era en la de Chaquetón, los sábados en la de Foforito, y los viernes que no iba a la de Chaquetón, luego me contrataron también en la peña de Juanito Valderrama y estuve ahí un montón de tiempo con Antonio Redondo, su presidente, un hombre muy buena persona, y ahí yo me estaba curtiendo pues ya llevaba un tiempo ahí acompañando muchos cantadores, porque esa afición tan bonita de toda la gente que le gustaba, todos los cantadores que iban despuntando en Madrid, había mucha afición, se reunían en las peñas, para escucharse unos a otros y salir y hacerse cada uno un cante. Y entonces yo era guitarrista oficial, a mí me pagaban un sueldito y yo estaba ahí, pues para que se quería subir a cantar, excepto fíjate. que hubiera un cantador que traía a su guitarrista o lo que sea, entonces yo me bajaba y se subía. Pero yo estaba ahí y eso a mí, la verdad, me sirvió mucho.
Entonces, Valderrama estaba en el Teatro Apolo en Tiso de Molina con una obra de teatro con Dolores Abril y estaba, su guitarrista era el Niño de Pura, Daniel. Sí, que pedazo de Está guitarrista. Está el hombre fastidiado. fastidiado, desde aquí le mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para que se recupere. Sé que es Una de las complicado. figuras, otra de las figuras del flamenco, la verdad. O sea, Niño Sí, Pura es una figura del flamenco, sí, realmente. sí, en esa época me acuerdo que es que estaba en todos los festivales y estaba top, era Sí, total, era el guitarrista de Juanito Valderrama y de Dolores Abril. Y tenían una obra ahí en Tirso de Molina, en el Teatro Nuevo Apolo. Y entonces resulta de que al padre del niño de Pura se puso enfermo, ¿no? Recuerdo que creo que le dio como una especie de infarto o algo. Y el niño de Pura se tuvo que ir corriendo, se iba de un día para otro. Y Valderrama se quedaban sin guitarrista. sin guitarrista, claro. Y entonces me localizaron a mí a través de su peña flamenca y me dicen, vamos para el teatro, dice que te escuche Juanito, dice, porque se tiene que ir el niño de Pura, dice, y la obra no se puede parar, o sea, no, se va Claro. mañana. Y nos fuimos allá y entonces llegamos allá y en el camerino me dice, pues me presentan a Juanito, un hombre encantador, formidable, y me dice, a ver, tócame por Taranta. Y empiezo a tocar por Taranta y me canta una letrita y yo la acompaño. Tócame por Soleá. Le toco por Soleá. Tócame por Fandango. Tócame. Y Te entonces, pidió un repertorio de todos los palos. sí, me pidió, tócame por Siguirilla, tócame por... Madre mía. Y Qué entonces, nervios, ¿no? sí, la verdad, pues, yo me lo tomé también Sí, estaba joven y, o sea, me lo tomé así como diciendo, porque yo estaba seguro de eso porque ya llevaba tiempo tocando ya con claro, muchos de, jugadores, de muchos tablaos, claro, de muchas palizas. de muchas palizas de las peñas flamencas y de las casas Puta. de Andalucía, tú sabes, ¿no? No, no, eso es un palizón, claro. Y te tienes que saber todos Entonces, los palos y pillar los tonos a los cantadores que luego no saben ni dónde tienen que poner la cejilla. sí, 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 a veces. Entonces, pues, le toqué ahí y me dijo, ¿te quedas conmigo? Y entonces, pues, Ole, ya el niño de Pura como que respiró también porque el pobre, claro, su su padre padre. estaba malo, se tenía que ir de urgencia, estaba su hermano también de bailaor en esa obra, José Joaquín creo que se llama, Sí, 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 que ha bailado, sí, sí. bailaor y muy buenas personas. Y la verdad, pues ya me quedé ahí con Juanito. Y en esa época, por lo que hablábamos, el niño de Pura también tenía muchísimos compromisos, estaba de solista en muchos lugares, tenía mucho... Y de alguna manera, pues le vino bien que alguien lo pudiera reemplazar, ¿no? Entonces, pues Claro. No, pues fue genial. Y con respecto a Juanito Valderrama, ¿qué consejo, te dio algún consejo suyo que tú recuerdes o alguna experiencia? Porque creo recordar, hablando contigo, ¿no, Juan, que viajaste mucho con él, ¿no? En coche, muchas horas. sí, sí, no, con Juanito, la verdad, cuando yo conocí a Juanito Valderrama, ahí empezó una nueva etapa de mi vida porque aprendí muchas cosas, era un hombre muy bueno, era un hombre muy inteligente y era un hombre muy sabio y era un hombre muy aficionado. Entonces, te voy a contar así dos Claro, anécdotas con él, dos que se me quedaron muy marcadas, porque una fue, o sea, yo empecé a trabajar con él y ya me fui por todos los festivales de Andalucía, nos íbamos a Lorca, a Almería, a Sevilla, a todos los festivales, tenía muchos. Y luego estuvimos recorriendo todos los pueblos de Andalucía y, y resulta de que en Baena un día me dice, terminamos de tocar en Baena un concierto y se baja y cuando nos bajamos en el camerino me dice, Juan, dice, hacía tiempo que no sentía, dice, que me acompañaban así. Esta noche me has tocado, dice, que parecía que estaba tocándome el niño Ricardo, porque el niño Ricardo le tocó mucho a claro, Juanito. Y entonces, a los 2 días de esto, a Juanito le da una hernia discal y se lo llevan corriendo, nos vamos para Sevilla, estábamos en Baena y nos vamos para Sevilla y lo operaron, ¿no? Pero tengo dos anécdotas muy importantes con él
que un día, pues viajábamos mucho, ya estábamos para acá, para allá, nos fuimos a Alemania, una de las anécdotas, y nos fuimos a Alemania con, imagínate, con Curro de Utrera, con Perlita de Huelva, Dolores Abril y Juanito Valderrama, Madre mía, vaya elenco. a hacer una gira una pequeña gira por Alemania, no una gran gira, pero sí hicimos como 10 15 conciertos en Alemania. Y yo era el único guitarrista. Madre mía. Te Entonces, raspaste a todos, ¿eh? pues la verdad Uf. tuve esa fortuna de ver allá en Alemania toda la comunidad de españoles que había, que eran inmigrantes, que echaban de menos su tierra, que no había internet, no podías ver lo que hoy vemos por internet. Estaban. Entonces cuando terminaba de cantar Juanito, hacían las peleillas en broma con Dolores, luego Perlita de Huelva, Curro de Utrera, otro hombre encantador. Eh, Total, que la gente llorando, los españoles llorando y venían al camerino a hacerse fotos y no sé qué, y Juanito, y nos empezaban a contar, a Juanito sobre todo, su historia, ¿no? Pues yo llevo aquí no sé cuántos años, me vine con él, y Juanito siempre tan amable los atendía y los comprendía y se hacía fotos y Dolores Abril igual, porque eran encantadores. Yo he viajado con ellos en el coche, bueno, en Alemania. Juanito, nos fuimos todos en Lufthansa, me acuerdo, en Ajá. la línea aérea. La línea Lufthansa, sí. Nos fuimos para allá y todos, y entonces luego cuando ya terminamos la gira, todos se vinieron en avión y Juanito y yo nos venimos en un Mercedes que él se compró, el Mercedes 190 de la época, acababa No, de salir, qué y pedazo se lo de compró de en aquella Stuttgart época. porque fuimos directamente a Stuttgart, allí está Ajá. la Mercedes-Benz y se compró un coche, un Mercedes, y entonces él y yo nos vinimos pues, conduciendo desde allí A hasta. España. Yo conducía y él, tengo de anécdotas, podíamos estar aquí 6 meses, de cosas Me que me contaba, imagino. cosas que me contaba. Nunca se dormía él Para que tú si yo iba no. conduciendo. Claro. Iba No. siempre derechito y me iba contando, Juan, mira, esta es la malagueña del mellizo, porque éramos aficionados, Valderrama. Una enciclopedia, ¿no? Era una enciclopedia. Él, su voz, era más cancionero, era, Sí, ¿no? claro. Pero sabía, era un hombre tan Sabía. Jo, aficionado. Yo aprendí tantas cosas con él. qué alegría y qué orgullo poder estar con una persona y un artista de la categoría de Juanito Valderrama. Pero Juanito Valderrama ha sido un monstruo, pero ahora me gustaría adentrarnos un poco en el mejor de la historia, la verdad. Déjame, Jerónimo, que te explique una anécdota más de Juanito, La que tú quieras, dime, claro que sí. porque esta no puede pasar desapercibida, porque mira, un día Vale. estoy en Madrid y me llama Juanito, Juan, ¿me acompaña que vamos a ver a Paco y a Camarón? Digo, hombre, claro que sí. Nos vemos, era en el Palacio de los Deportes. Entonces, Uf, me voy con él, aparcamos por allí donde pudimos, y nos vamos por donde iba toda la gente, ¿no? Y de repente me dice Valderrama, íbamos él y yo, porque él le gustaba ir acompañado. Juanito era un hombre, le gustaba que yo lo acompañara, íbamos para aquí, íbamos para allá. Yo lo llevaba en mi coche. eh, y entonces vamos por el reguero de gente y me dice, al Palacio de los Deportes de Madrid, y vamos y me dice, mira, ahí va Sabicas, me dice. Digo, uf. maestro, Sabicas. Y dice, sí, uy, nos adelantamos porque iba delante de nuestro, iba con un abrigo así de señorío, de esos de antes, ¿te acuerdas de esos abrigos? Claro. Su bastón. Qué Y, arte. y va Juanito y por detrás, Sabica, maestro, hombre, Juanito, se vuelve Sabica con un brillante que tenía en el dedo Un y, peluco, ¿no? De estos que no y, veas. y un señorío de Sabica. Y me presenta, mira, te presento a mi guitarrista, Juan Carmona. Y, hombre, mucho gusto. Y ahí tuve la posibilidad de conocer al maestro Sabicas yendo a Uf. ver a Paco y a Camarón. Y luego estuvimos en el camerino con Paco, de Lucía, y con Camarón, pero Paco actuaba con su grupo, Sexteto. con su sexteto, y Camarón actuaba con Tomatito. Eran Ah, ok. Sí, en sí, el o mismo. sea, era en el mismo, sí.
cada uno, Paco iba de solista y Camarón de solista, claro. Sí, sí. Entonces, pues esa anécdota se me quedó grabada para siempre, haber conocido al maestro Sabicas con que me lo No, presentó Juanito Juan, Valderrama. Juan. Y porque ibas con Juanito, claro. O sea, es que O sea, todo en la vida, por algo pasan las cosas, Juan. Y ahora que me estás contando esa anécdota, el maestro Sabica, que era súper importante para el flamenco, pero llegamos a una sección que es importantísima en tu vida, creo, y esta entrevista va a una sección superior, creo yo. Sobre todo porque es lo que has compartido con el mejor de todos los tiempos. Eso es lo que yo pienso. Y creo que piensa en la mayoría del flamenco y quien no lo piense, pues no sabrá mucho de flamenco. Para mí el mejor de todos los tiempos. Y ahora llegamos a la parte especial de tu vida. ¿Cómo conociste a Paco de Lucía? mm. Paco, la primera vez que lo conocí, yo tenía 12 años y fue cuando Paco llevó por primera vez el cajón peruano a España. Sí, Llegó, llegó al parque de atracciones de Madrid y allí estaban todos los flamencos que te puedas imaginar. Allí conocí a Enrique de Melchor y quedé con él para ir a su casa, que sé que era muy amigo tuyo y un maestro. sí, Y sí, Enrique, en paz descanse también. Enrique, que en paz descanse, un gran guitarrista y una gran persona. Y entonces nos colamos por unas vallas que había con mi padre, te digo, mi padre era. Nos colamos con todo y guitarra y vamos a parar a los camerinos Era la fiesta del PC, no sé si te acuerdas de ese partido político, el PC. No me acuerdo. PC, Ajá. la fiesta del PC, así se llamaba ese evento. Y era en la casa de campo y estaban todos los guitarristas, todos los cantadores, todos los habichuelas, Ketama, Rancapino, estaban todos, Carmen Linares, todos los que, El todos, elenco de aquella época potente, vamos. todos. Entonces yo tenía como 12 años y vamos a parar a los camerinos que eran unas caravanas, no unas roulottes, porque allí no había, Sí. era en la casa de campo. Y entonces allí estaba Ramón de Algeciras, estaba Pepe de Lucía, estaban todos se oían las guitarras por todos los camerinos, canas endiabladas por todo. No, yo me quedé impresionado. Entonces vamos a parar al camerino, me lleva mi padre, al camerino de Paco, a una roulotte, se mete ahí y entrando había un sofá y estaba Camarón con la guitarra, cantando y tocando así, viendo letritas. Y una mesita al lado de la roulotte, dentro de la roulotte estaba Paco, estaba Ramón, estaban. Y le dice mi padre, Paco, tienes que escuchar al niño. Porque mi padre era conmigo, que el niño, que el niño, que el niño. Y yo con una vergüenza que me daba, que yo no sabía dónde meterme. Ya Tienes que me escuchar imagino, al pero... niño. Y entonces Paco, sí, hombre, ¿cómo no? Y me afina la guitarra él mismo, me la da, y le toco por soleá, y le toco un poquito por seguirilla, le toco por fandango. Y entonces me dice Paco, pues eso está muy bien, ¿quién te lo ha enseñado? Digo, pues amigos de mi padre y no sé qué, yo no sabía dónde meterme, de la vergüenza, te lo juro. Me imagino. Y entonces me dice Paco, pues está muy bien, sigue así, no dejes de estudiar, sigue estudiando, tocas muy bien, me ha gustado. Y no sé qué. Y bueno, y ahí fue la primera vez que yo conocía A a Paco, Paco. Claro que Paco ya no se acordaba de mí porque, imagínate, o sea, claro. te estoy hablando, yo tenía 12 años. Sí, Pero por ahí eso no fue. me acuerdo yo de lo del PC, Juan, porque yo a Madrid fui, si no recuerdo mal, en el 2002, ¿sabes? En el Cuando me 2000. fui a vivir a Madrid. Yo me fui a ver como en el 2002, creo que fue. Esto sería en el 82, Claro. Yo estaba 83. todavía, yo estaba en el seminario, que estuve en el seminario, ¿sabes? Fíjate, fíjate. Fíjate, o sea que... Y te iba a preguntar, ¿y cómo nace tu amistad con Paco? La amistad con Paco, pues es curioso porque luego yo me vine para México, ¿no? Sí, Y la verdad, pues ya después de varias cosas que pasaron en México, llego a Cancún y vengo aquí para trabajar 15 días, que me habían contratado aquí en un club de jazz en esa época, era como 94, más o menos, 94, 95. cuando viniste a México. Cuando llegué a Cancún, yo a México Ah, llegué en el 92, llegué yo a México, enero del 92. ok.
Y en el 94 estuve tocando en Ciudad de México en Gitanerías estaba, Gitanería, ¿no? ¿te Ok. acuerdas de Yo Gitanerías? también, claro, yo toqué ahí. Pero yo tocaba en Mesón de Triana, que estaba al otro lado de las Cibeles, Sí, ya justamente sé en la cuál es misma calle. también. Escuché de él Y también. con Kiki Dutrera, con Nelly, los dueños del Tablao Flamenco, ahí estuve un tiempo. Y de allí pues me salió un contrato aquí a Cancún y me vine para acá. Por 15 días, me venía de 15 días. ¿Y Pero cuántos ya años llevas aquí, ya? ¿eh? ¿Y cuántos años llevas ya ahí? Llevo Madre aquí, mía. pues imagínate, desde el 94, 95. Sí, ibas para 15 días y hasta hoy, ¿no? Venía por 15 días, pero yo sabía que Paco vivía aquí en Claro, esa época. En esa época Paco, su residencia era aquí, no en Cancún, sino en Playa del Carmen, que ok. está a una Sí, hora de aquí, de Cancún. Y entonces, pues yo tenía esa emoción por dentro, coño, Paco está aquí, yo de aquí no me voy en la vida. Pero se torcieron un poco las cosas, me contrataron y resulta de que en el club de jazz, como yo venía tocando muy flamenco, yo tocaba por Figuirilla, por Soleá, pues aquí la gente no entendía, esto era más turístico claro, y en cuanto terminó el contrato me dicen, esto no funciona, no. mm, O claro. sea, ya de Querían aquí algo no. más moderno, claro. Sí, o sea, no lo entendía. Y esa misma noche que yo ya me iba a ir otra vez para el Tablao, para Ciudad de México, porque yo me vine en mi coche y me iba a regresar, me conoció un gerente de aquí, de un café latino que se llamaba en esa época, y me dijo, quédate Juan, no te vayas, dice que te voy a presentar mañana a mis jefes que quieren poner música, y digo, pero es que yo ya he hablado otra vez en el Mesón Triana, me están esperando allí, pero quédate, ¿qué pierdes? Y total, me Claro. quedé, y me escucharon y me contrataron, y ya me fui quedando por aquí, me fui quedando, hasta que un día caigo en la casa de Paco. Te lo voy a resumir así un poco porque sí es muy largo. Entonces, llego a la casa de Paco un Sí. día y Paco siempre, pues, imagínate, yo no me lo podía creer que iba a ver a Paco, ¿no? O sea, la casa de Paco, imagínate, o sea, Uf, la no, es que emoción es como que vas a ver a Jesucristo. O sea, totalmente. No, no, o no, sea, no, es que no, bro. O sea, es como vas a ver a Dios personalmente. O sea, yo no me lo podía creer, porque yo a Paco siempre lo había visto en espectáculos, o sea, en conciertos, pero ver a Paco así en su casa. claro. Llego por H o por B, caigo ahí en la casa de Paco y nos recibe, o sea, con una sencillez y con una cercanía. Hombre, Juan, tú eres familia entonces de los habichuelas y no sé qué. Y claro, a mi familia, pues sí, sí la conoce muy bien, pues todo entre los flamencos, pues. Y Paco entonces, pues muy cercano, muy esto, estuvimos allí, nos tomamos unas copitas de vino con él, hablamos, escuchamos un disco de Tomatito que tenía y lo ponía una vez y otra vez y otra vez. Y, pero Paco estaba sin tocar, estaba como de vacaciones. O sea, vivía ahí, pero no estaba tocando en ese momento. O sea, Paco tenía etapas donde no tocaba la guitarra, donde estaba pescando, estaba haciendo otras cosas, ¿Y no pensando, estudiaba tampoco o sí? no estudiaba, no O estudiaba, sea, o sea, no cogía la guitarra para nada. no. De hecho, Joder, joder, ni piano. para que veas que la gente se cree que estaba Paco todo el día con la guitarra y tendría, y como tú dices ahora, nos estás diciendo que claro, que tú que viviste con él, que en los momentos esos de pesca y todo eso, que la guitarra la tenía ahí y ya está. No, es que ni siquiera tenía guitarra en la casa. O sea, imagínate. Vaya tela. No, 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 pues imagínate. Entonces ya después de esa velada que estuvimos ahí, Paco muy. Pues Paco como si nos conociera de toda la vida, contándonos anécdotas y contándonos cosas. Y de repente pues ya nos vamos a las 3 de la mañana o así. Y le dejo una tarjeta, porque a mí me daba vergüenza. Yo era incapaz de molestarle, sabía que vivía ahí, pero yo no soy de esos que van a llegar allí a tocarle la puerta. Sí, Yo era como, bueno, si algún tú, día me lo. tú lo respetabas como persona que eres y como lo que te transmitía él como artista y todo, ¿no? Y que Sí, era respeto, ¿no? El sí, respeto que era tú mucho. tenías. Y además yo sabía que Paco era Paco y que a mí me daba hasta vergüenza ir por allí, sí, a no ser que fuera porque se coincidiéramos por algo, ¿no? Claro. Entonces yo le dejé una tarjeta mía y ahí y pasó un mes o un mes y medio y Paco tenía un tarjetero en esa época donde guardaba todas las tarjetas porque antes no había ni móvil, casi ni móviles, o sea, sí, Sí, pero no. sí. O sea, tenía un tarjetero y ahí guardo mi tarjeta. Vale, Juan, y no sé qué, y muy amable siempre, muy agradable.
Y entonces, un día, pues yo estaba por aquí ya en Cancún trabajando y todo, pero yo incapaz de molestar a Paco. Y un día llego a la casa, yo había ido a hacer gimnasia, y llego a la casa y la chica que trabajaba allí en la casa me dice, oiga, Juan, mire, señor, porque aquí dicen señor, Sí, claro, oiga, aquí es señor, todo, señor. oiga, señor, fíjese que ha hablado un señor preguntando por usted y me ha dicho que apuntara su número y no sé qué, y dice, por aquí lo tengo, dice, se llamaba Paco de Lucía. Digo, Paco de Lucía, y casi le agarro del pelo, pero Paco de Lucía, ¿de verdad? ¿Me has llamado? Te agarraste del cuello. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho? Pero seguro que era Paco de Lucía. Sí, me ha dicho que si por favor lo puedes llamar. Me dio el número y yo no me lo podía creer. Entonces llamo por teléfono y, y Paco como si me conociera. Juan, soy Paco. Hombre, Paco, pues qué alegría más grande. Me lo ha dicho la chica que está aquí, no me lo podía creer. ¿Cómo estás? Y tal. Y entonces hablo con él, así hablando, y me dice, mira, Juan, que se me ha roto una interfase de, de Sí, la computadora, de la computadora. de una laptop que él tenía, dice, y se me ha roto, ya de la primera vez que yo le dejé la tarjeta habían pasado como 2 meses o así, ¿eh? O sea, porque Paco era muy solitario. Y entonces se me ha roto una interfase que se me ha caído por la escalera. Dice, ¿tú no sabes de alguien que pueda arreglar esto? Que me pueda arreglar esto, porque es que no puedo conectar el Pro Tool y el Claro. Pro Tool. Y entonces, el Logic, entonces tenía Logic, ¿eh? Logi Audio, sí. Sí. Y, y en esa época, en Cancún, y por aquí, era todo virgen. En el 94, 95, no había tiendas de nada. Había un súper, había un Ya ves. súper, todo Cancún. No había En nada. Playa del Carmen no había ni un súper, no había nada. Eran 4 tienditas así de abarrotes. O sea, tienditas de poquitas cosas. Y entonces digo, claro, Paco, yo no sabía ni a quién iba a llamar, pero le digo, claro, Paco, yo te llevo ahí ahora Lo que cuando... haga falta. Yo digo, me voy a Madrid, lo traigo de Madrid, pero yo... Lo que haga falta. Entonces le digo, claro que sí, ¿qué es lo que necesitas? Pues no, pues alguien que entienda de computación y a ver si me puede arreglar esta interfaz que se me ha roto. Digo, ¿cuándo quieres que vaya? No, pues lo antes posible, porque estoy aquí. Total, que me voy por un técnico, localizo un técnico de aquí, que era, fíjate, imagínate, yo no conocía a nadie, pero no me acuerdo preguntando a uno y a otro, doy con un técnico, digo, mira, que nos vamos para Playa del Carmen, que vamos a arreglarle, necesito urgente que vamos a arreglarle a un genio de la música, y casualmente ese técnico le gustaba la música y había escuchado hablar de Paco de Lucía. Dice, Paco de Ya. Lucía. Fíjate qué casualidad. Total, que llegamos allí con Paco y estamos allí como 2 o 3 horas y le arregla el problema, le arregla la interfase y le echa a andar el Todo. todo. Y Paco, pues yo el cielo abierto porque es que encontrar, o sea, te digo que no había ni un súper en Playa del Carmen, No, cuando imagínate. Cancún ya era Cancún, que aquí había, para encontrar aquí un técnico o algo era también difícil. Claro. Total, que se lo arreglaron y ya pues me vine con el técnico porque yo lo llevé en mi coche y me lo traje. Y así se quedó, vale, muchas gracias Juan, no sé qué, nos hablamos, cualquier cosa y no sé qué. Y entonces la amistad surgió porque de esa manera fue la manera más La cercana, conexión. la conexión. Primera. Esa fue la O conexión, sea, y que tú le resolviste una cosa que para él era un problema, para era un Paco, problema muy gordo. y tú se lo resolviste, y yo creo que eso también ayuda a que te tuviera y te empezara a tener confianza, ¿no? Sí, y entonces, como ellos venían aquí, una vez cada 15 días venía a Cancún a hacer un súper y se llevaba un súper para tener para 15 días allá porque allí no había súper ni había nada. Claro, allí donde en Playa del Carmen no había No había no, nada. había nada más que animales y la Había selva. así, eran 4 hippies, 4 tienditas, 4 cosas, pero allí no había ni un Claro, súper, había una gasolinera de aquí hasta Playa del Carmen, había una gasolinera en Puerto Morelos que en todavía una está, hora. y una carreterita estrecha así, que cuando venía un camión de frente, o sea, era increíble. Entonces cada vez que venía Paco a comprar, me llamaba. Y ya, Juan, ¿dónde estás? Pues estoy aquí en la casa. Vente a tal restaurante que estoy comiendo y te invito a comer, vente con nosotros. Y me iba al restaurante con él y ahí pues ya empezaba, pues me empezaba a contar cosas, me empezaba...
y luego venía a la casa, venía a mi casa, nos metíamos en mi estudio. Así fue muchas veces. Nos metíamos en mi estudio, pero él nunca tocaba la guitarra. O sea, ¿No? él no. Entonces, pero me traía discos. Por ejemplo, el primer disco que me trajo un día a mi casa fue el de Chick Corea, de My Spanish Heart, Sí. Mi corazón español, de Chick Corea, porque Paco admiraba mucho a Chick Corea. Y entonces nos pusimos a escucharlo. Y yo me acuerdo que estábamos en la computadora que yo tenía en mi estudio. Y dice, pon este disco para que lo escuches, porque tiene unas cosas. Nos ponemos a escucharlo, Paco aquí, yo aquí, y los dos mirando la pantalla, que no era un video, era la portada del disco, pero los dos mirando la pantalla, encanutados, viendo así, y yo miraba a Paco de reojo porque en todo el disco ni una palabra. Y Paco con los Claro. cinco sentidos, yo igual, los dos ciegos, viendo a la pantalla y mirando a la pantalla como el que está viendo un concierto en la pantalla y era la pura portada, ¿no? Y viendo, y yo veía Quedarte- Y el disco entero así, ¿no? el disco entero, un CD, me acuerdo que era un CD. Y los dos mirando la pantalla así, y yo veía a Paco de reojo y veía que estaba, pero metido en la... Hazte cuenta que estábamos viendo una película súper emocionante, ¿no? Y era una carátula. Y era una carátula, la de mi Spanish Heart. Joder, vaya tela. Está Chick Corea así vestido como de... ¿sabes? Sí, sí, me acuerdo. Y los dos así mirando y dice, y ya que termina el disco, dice, no veas qué, qué conocimiento, qué cosas tan... o sea, me empezó a decir, ¿no? Y yo no entendía nada, no entendía nada porque eso era nuevo, o sea, nuevo para mí, ¿no? O sea, escuchar un disco así, con Paco al lado y sin hablar una palabra, escuchando, y la cara de Paco era como para no decirle nada, porque si le decías algo, tenía una No, cara de muy concentrado, ¿no? claro. Y, 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 y entonces, claro, a ti te sorprendió eso, tú no entendías nada, lo que te hablaba Paco, y de vez en cuando te soltaría alguna cosa, ¿no? De alguna WhatsApp, sí, alguna sí, broma. sí, 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 pero me acuerdo de esa imagen como si fuera ahora, y porque nos metíamos en mi estudio y ahí pues, y me traía siempre cosas que sabían que me iban a ayudar. O sea, como el disco el disco de Jerez, por ejemplo, de los Zambos, De los ambos, sí. que es en directo, que es como una fiesta Sí, de, sí. de Luis el Zambo, que lo admiraba mucho Paco a Luis, y hasta siempre lo escuchábamos, ¿no? Que están todos tocando por bulería y cantando, el disco es una maravilla. Entonces siempre me daba muchas cosas eso fue en esa época donde yo todavía ni llegaba, ni iba por su casa, ni nada. Es que te tengo que resumir porque es que son muchísimas, Sí, ya me imagino, pues ya me muchísimas gustaría a cosas. mí que como contaras todo. Pero, por ejemplo, llegó un momento que ya tuviste una convivencia ya súper de amigos. Bueno, de amigos, más bien que tú eras como su hijo prácticamente, sin ser de la familia, ¿no? Sí, prácticamente sí, porque luego de repente me dijo, vente los lunes. Dice, ¿tú qué día descansas? Digo, yo pues, cualquier día, Paco. O sea, yo A cancelaba, ver. cancelaba. Y Cancelaba. si no descanso, lo hago. Y yo decía, pero los lunes no toco. Dice, pues vente los lunes, comemos y estamos juntos allí, en la casa, y te En vienes, la casa de él. en la casa de él. Ya él se había cambiado de... La casa de Playa del Carmen siempre la conservó, pero luego ya creció un poquito Playa del Carmen y ya no tenía tanta intimidad y se hizo una casa en Espujá, como después de Puerto Aventura, esto como a hora y media de aquí. Sí. Ya en medio de la jungla, Esa casa que sale en un documental que es como una isla. exactamente, esa Ah, que casa. está guapísimo eso, no veas. Que Sí, tiene ahí los animales y todo ahí. Que no... sí, 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 que tenía los gansos, ¿te acuerdas? Exactamente los gansos que salen ahí en el documental ese que Los sale. gansos, yo le llevaba comida para los gansos, me pedía, Juan, cuando venga tráete esto, tráete no sé qué, tal. Y le llevaba comida para los gansos, para unos conejitos que tenía peludos y cositas, y ahí pasamos por muchas. Es que podíamos estar aquí 6 meses hablando pero bueno, Ya me imagino. vamos a lo que vamos. Es que hay tantas cosas. Entonces me iba yo los lunes, comíamos, y luego pues, nos quedábamos allí en la sala, o íbamos
a ver el mar, por el camino. Me acuerdo que una vez íbamos por el camino a ver el mar, porque su casa era desde la carretera hasta el mar. Entonces había Uf, camino de terracería, en qué medio del guay. terreno estaba la casa y luego había otro camino para llegar al mar que Que era muy llegaba bonito. al mar, que es lo Que que era se muy ve en el bonito. documental. Y entonces un día vamos para allá y estaba Paco un poco revelado ese día y vamos a ver el mar. Entonces vamos a ver el mar por el camino y entonces había una serpiente de estas, una coralillo que es muy peligrosa. Sí, ya sé cuáles Te son, pica. las pequeñillas esas, ¿no? Que Las son, pequeñitas estas, pero que si te pica una de esas, te va para el otro, te la te lleva a la calaca, ¿no? Como te dice, lleva a como la cara. Vamos por el camino y había así matorrales y eso, y vamos por el camino y de repente una coralillo que hace así, así como un relámpago, y sí. se mete en un agujero que había allí. Y dice, ¿lo ves, Juan? Aquí no me has... No, no se me olvida porque me lo dijo así, me reí mucho porque dice, ¿lo ves? Aquí no, nada más que hay maldad, vámonos. Y nos fuimos para... Qué arte, tío. Oye, Dice, ¿lo Juan, ves? y nada Aquí más no que más que hay maldad. maldad, vámonos. O- Oye, ¿y cómo era convivir con Paco un día? Así, o sea, ¿cómo era, o sea, cómo era como persona Pues mira, contigo? he tenido la suerte de estar en todas sus casas. Bueno, no menos en la de Portugal, pero en Aluche, por ejemplo, en Aluche un día me puso la soleá antes de que la terminara incluso porque estaba retocando. Perdona, Y perdona, Juan, una cosa nada más. Ahora que me estás diciendo eso cuando que te puso la soleá, sí, eh, yo me atrevo a decir, corrígeme si no es cierto, pero y esto no hemos hablado de ello. mm, Esto es improvisadísimo, como una entrevista, pero es una cosa que tengo yo en mi mente y que creo que es importante que la gente sepa. El único alumno real que le haya dado clase Paco ha sido tú. sí, la verdad, así directo, así de estar Directo, que... exacto, sí, de convivir en casa, como cuando me pasaba a mí con Enrique. Que Sí. me iba a casa de Enrique y niño, pilla esto, no sé qué. Y pillaba cuatro cosas, porque encima Enrique me tocaba las cosas, no me las tocaba despacio, me las tocaba a la velocidad normal. Y decía, Enrique, porque si no, no pillaba nada, ¿no? Me lo Sí, tocaba todo rápido, pero bueno, porque no le gustaba tocar las cosas muy lentas. Pero bueno, sí. ¿a qué me refiero con esto? Que yo me atrevo a decir que realmente Paco no le da clase a nadie en la vida, nada más que a ti, creo No, yo, no. ¿no? Y tampoco eran clases de que digo te voy a dar clases, sino que llegó un Que punto en surgía. que llegó un punto en que ya trabajábamos juntos en el estudio, incluso yo le grababa a Paco y Paco se ponía ya con la guitarra y yo le grababa y entonces él, él me decía, o sea, tenía que estar muy listo para, porque yo todo lo que sé de Pro Tool, por ejemplo, del estudio de grabación, me lo enseñó Paco, yo lo aprendí con él, en su estudio. Que por cierto, Paco dice, bueno, tú en tus propias carnes lo viviste, con el Pro Tools era un máquina, ¿no? Es que Paco era un hombre muy inteligente, era un hombre, bueno, es que Y con las precisamente cosas de tecnología y todo eso, le gustaba arreglar todo, ¿no? También, según tengo entendido. Le gustaban las cosas de arreglar cosas yo qué sé, cosas técnicas, ¿no? fíjate que no, Ah, no, ¿no? Eso Jerónimo, pues creía yo que sí, fíjate. no. Paco era lo que él necesitaba, justamente las cuatro cosas que necesitaba para Ok. él, para lo que él necesitaba hacer y párale de contar. O sea, él no se comía el coco con nada de... O sea, Sí, o sea, no se complicaba la vida. no, él tenía una laptop a lo primero, que yo me acuerdo que, fíjate que es Paco, y tenía una laptop del año El Caldo que le tenía, que yo he visto a Paco pegarle a la laptop porque no funcionaba y asustarla y decir, Fíjate. es que esta funciona a base de palos, ¡pum! Y le asustaba a la laptop y le daba un manotazo y ya empezaba a andar. Dice, ¿lo ves? ¿Cómo es que hay que darle? Qué arte. Joder, es que vivir todo eso con este genio, madre mía, con el genio Entonces, no se comía mucho las cosas. Yo todo lo que aprendí, yo hazte cuenta que hasta que llegué al estudio de Paco, que ya entré en su estudio, un buen día que me dijo que comimos uno de esos lunes que comimos y ya no nos quedamos allí, me dice, vamos para el estudio, que te voy a poner una cosa que estoy sacando.
y ahí empezó, a partir de ahí, yo creo que Paco primero me analizó mucho porque era muy analítico. Paco era un hombre que Y te estudió, claro, como me estudió persona y todo. mucho. Yo cuando me quise dar cuenta que si Paco me estaba analizando, Paco ya me tenía súper analizado, súper... O sea, un día me dice Paco, yo cuando hablo con una persona, yo no nada más me fijo en las palabras, yo me entro por los ojos de esa persona y me voy al fondo de esa persona. Y Uf. hazte cuenta que te hace un escáner. Sí, 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 te Entonces escanea a mí me dio miedo porque digo, ay, a ver si me va a ver, se va a meter por mis ojos y dice, y me va a ver algo y ya no va a ser mi amigo. Yo me empecé a comer la cabeza. Porque Paco era así, o sea, a Paco le llegaban muchas gente, muchas cosas, y aunque su entorno era muy privado, pero claro, claro que a Paco, imagínate, por todo el mundo y con todos los artistas, Paco era muy analítico, era, o sea, te veía y si tú decías una palabra, él sabía por qué la habías dicho, cómo, de qué manera, con qué intención. O sea, era un hombre, un sabio. Paco era sabio, de la vida. Y sí, entonces, hasta que un buen día me dice, bueno, vamos para el estudio y que te voy a poner la un soledad. tema que estoy sacando. Y ya ahí empezó como otra etapa diferente a la mía, porque yo conocía al Paco de comer con él, de irnos a comprar pescado, de irnos a sembrar un árbol, ¿sabes? De jugar con su, con su amigo por teléfono, de hablar le llamaba a algún artista y hablaba y luego me lo pasaba. Mira, te voy a presentar a un amigo por teléfono. Cosas así, pero lo que era entrar al estudio con Paco, o sea, Era otra cosa diferente. no. Paco se metía en el estudio, vivía en medio de la jungla y ahí no había Dios quien aguantara nada más que él, porque estaba a solas con él. No, tú sabes, Jerónimo, que nuestra profesión de guitarristas es una profesión bastante difícil porque de alguna manera estamos a solas, estamos solos. Sí, claro. O sea, nosotros como guitarristas, pues finalmente tú llegas a tu estudio, sí, aprendes por aquí, aprendes por allá, pero finalmente tú te encierras en tu estudio, estás solo. O sea, Totalmente, claro. tus dudas, tú te tienes que buscar dentro de ti cómo resolverlas, cómo hacerle, que si está bien lo que estás componiendo, si no está bien, y eso es un mar de dudas. Si era un mar de dudas para Paco, que yo lo vi sufrir Imagínate, mucho, claro. imagínate un mar de dudas para los demás guitarristas, sin Sí, sí, sí. menospreciar a nadie, pero es que cuando ya conocí a Paco y su mente, cómo él trabajaba y cómo era él, o sea, ya decía, bueno, si esto le pasa a Paco, ¿qué nos espera a nosotros? O sea, que, ¿sí me Claro. entiendes? O sea, ¿Y qué? Es normal, es claro. normal que ¿Y qué faceta de Paco crees, Juan, que casi nadie llegó a conocer? Paco era muy reservado, la verdad, era un hombre muy... Su núcleo de íntimo eran 5 o 6 personas. O sea, Y entre ellas eras tú. yo tuve la suerte, por azares del destino, de que uno era yo, ¿no? Y, Pero y otro, y otro sería, me imagino, alguno de los amigos de Algeciras, ¿no? sí, estaba Vitoriano, un gran hombre, una gran persona que se reía Paco con él porque era un hombre súper gracioso, que un día me dijo, ¿estás en España, Juan? Dice, ve a Vitoriano que le va a hablar de ti que te está esperando, vete a Algeciras con él. Y me fui con Vitoriano, me harté de reír, me lo pasé. Vitoriano era uno de sus íntimos amigos, ¿no? Estaba Carlos Rebato, que seguro has oído hablar de él, Sí, Manolo, que era con los que yo más conviví fue con ellos. Conocí a todos, porque en la primera época venían algunas veces, sobre todo cuando se hizo el primer documental de Paco, vinieron todos. El Susi, el otro Manolo de Sevilla, eh, todos de la banda del tío Pringue, claro. pero luego los más así que ya Al final los más cercanos eran los que ellos. siempre venían cuando era en vacaciones en España era Carlos Rebato y Manolo, ¿no? El arquitecto, que es el que le hizo la casa también aquí en Espujá, y Paco le dio mucho cuartelillo porque Manolo pues era muy amigo de Paco de toda la vida y se lo trajo aquí y le hizo construcciones a Paco y le hizo... lo tenía aquí siempre liado haciéndole cosas y le hizo la casa y me acuerdo que le hacía un muro y le decía a Paco, no, pero este muro hay que tirarlo, porque Paco era muy, muy requisitoso para hacer
cualquier cosa Todas las cosas, ¿no? lo pensaba de una manera. Entonces, Y bueno, era su entorno más más íntimo. íntimo, éramos Y más, tú tuviste, como dices tú, la fortuna de que Paco te aceptó como uno de sus amigos íntimos. sí, Eso sí. es importantísimo. A mí me tocó Pe- la lotería, Jerónimo, con eso. Yo ya A dije, cualquiera, a cualquiera le hubiera tocado la lotería, pero ¿sabes lo que pasa? Que si te tocó a ti es por algo, ¿sabes? O sea, eso no le toca a cualquiera, Juan. Entonces, a ti te eligió Paco. Te eligió Paco, entonces así de claro. lo que creo que nadie conoció de Paco, porque él estas cosas no las hablaba, no las podía hablar con nadie. Este, yo no sé si con Carlos, que era el muy próximo, Carlos Rebato, que falleció un año después de Paco, era de sus súper íntimos amigos, de esos de amigos amigos, de que se cuentan con la mano. Comentaría, pero pues Paco, a mí me tocó una etapa de Paco porque fueron muchos años, ¿no? Pero había una etapa donde Paco también se sentía aquí, estaba solo y yo estaba solo, aquí, Claro, estábamos claro. solos. Entonces, de repente, pues Paco, yo llegaba a su estudio, ya cuando empezaba ya a entrar con él al estudio y empezamos a trabajar y ya pues trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Noches y noches y noches hasta las madrugadas. Comíamos a la 1, a las 2 nos íbamos para el estudio y ya no sabíamos cuándo íbamos a salir. O sea, eso Uf, fueron muchísimos años, muchísimas cosas. Y entonces, pues Paco de repente, no, yo llegaba a su estudio y tenía ganas de hablar, tenía ganas de conversar sus cosas con alguien y por H o claro, por B, pues yo tenía la confianza y él vio en mí esa confianza de Paco, ¿no? Entonces, pues Paco sí tenía algunas espinas dentro clavadas de las que suele tener un genio como Paco, que esas yo creo que nunca nadie las conoce, ni nunca porque él era muy muy, reservado, muy reservado para sus cosas, pero como a tú veces dices. necesitaba hablar y hablábamos de mil temas. Yo también le hablaba a Paco de mis cosas personales sin tapujos, o sea, Claro. porque tenía esa confianza y sé que Paco me iba Sí, o sea, era una circunstancia ya de amigos, no de artista y... No, no, era amigos, ya. amigo Lo que se confidencial. cuentan los amigos, confidenciales, ¿me entiendes? Sí, yo le podía contar a Paco cualquier cosa que me pasara, que Paco era un hombre muy comprensivo, muy tolerante y siempre te iba a dar una palabra, un consejo acertado, que eso es muy complicado. Claro, Paco, la vida de Paco también era muy difícil, Jerónimo, porque no, Paco, totalmente. date cuenta que se metía en la jungla, en medio tenía su estudio arriba, y se metía ahí en un cuartito chiquitito, así como este, más pequeño que este, y no tenía ni una foto, tenía su computadora y su guitarra, Uf, o sea, ni su guitarra, tenía mi guitarra. ya ves. Eh, la guitarra mía que hablábamos al principio de toda la vida, un día se la llevé por allí para que me la firmara y la pulsó y dice, hombre, Juan, ¿cómo no me has dicho que tenía esta guitarra? Y digo, ¿por qué, Paco? Dice, ah, pues se siente muy cómoda, para el estudio me viene muy bien. Digo, pues quédatela aquí. Y siempre que estés Claro, aquí, quédate tú la guitarra aquí. Y desde entonces siempre usó mi tu guitarra. guitarra. Joder, Y ¿para qué? un día me dejó su guitarra y yo la pude tener aquí, justamente 2 meses antes de que él se nos fuera. Y la estuve comparando con mi guitarra. Digo, a ver, la guitarra de Paco la saqué, la probé, la toqué, la... y cogía la mía y cogía la de él y veía mucha similitud en, Muy en- en parecida. la, en la tensión, en la sonoridad, ¿no? O sea, Paco tampoco era maniático de las guitarras, ¿eh? Paco tenía su guitarra porque estaba muy acostumbrado a esa guitarra y le venía perfecta la mía era un Y poquito más blanda que la de él. Un él poquito. tenía una pulsación más dura que la tuya. Para lo que es el estudio, no, le venía mejor la mía. Pero para lo que es escenarios, Para necesitaba los otra. directos necesitamos más dura, ¿no? La guitarra. Sí, por la adrenalina de La Paco, adrenalina y el nervio de tocar y yo todo eso. estaba acostumbrado, Jerónimo. Es como cuando tú te acostumbras a unas zapatillas y si no te las tienes que tirar porque no se han roto, pues las tienes siempre porque siempre te Claro, sientes cómodo. Y Paco era claro, así. Paco era muy austero, no te creas que compraba muchas cosas, ni tenía 20, o sea, sí tenían 20 o 30 guitarras, eh, claro. tenía más, pero él siempre sacaba su guitarra. Y en el Sí, estudio tenía varias, allí en Mallorca, ya te hablo de Mallorca, porque cuando grabas varias guitarras, pues grababa cada pista con una guitarra diferente para los colores
Sí, para los colores que luego eso en un disco se nota mucho y queda Se muy nota, bien. se nota. Pero Paco era muy sencillo, vivía con su bata, era muy sencillo, no necesitaba más nada, De hecho, en uno de los documentales, el tema de la barba y todo eso, que su hermano siempre, afeítate, que Ah, parece sí. que ahí que no te baña o lo que sea, ¿no? Y que le daba coraje y le daba hueva, como decimos aquí en México, que le da el tener Sí, que sí, afeitarse y sí, sí. ahí, de hecho, los últimos conciertos de la última época sale muchas veces con barba ya y un poquito así, más a su rollo, ¿no? Es que era un coñazo eso de afeitarte todos los días. Paco se venía aquí. Imagínate. ¿Y para qué se Claro, tenía que afeitar si estaba en medio de la jungla, se dejaba su ya barbita ves, y ya ves. iba arreglado siempre porque él se arreglaba su barbita normal, pero tampoco nada del otro mundo, normal, para que no Sí, se le quedara nada. claro, Pero la barba. se Y, afeitaba, pero no todos los y, días. y Juan, yo sé que tiene una cosa que contarme de Paco. ¿Te habló Paco alguna vez de su padre? Ah, de su padre, sí, muchas veces. Hablamos de su padre, salía el tema de su padre. Te digo que yo muchas veces llegaba al estudio y antes de ponernos a trabajar, él si se quería desahogar con alguna cosa que traía adentro. Otro día llego al estudio y estaba sacando la melodía de cositas buenas. O sea, tin, tin, totitón, titín, ton, tititotito, tan, tarirón. Y estaba revelado con él. Llego yo al estudio, Paco, ¿se puede? Sube, sube. Subo y estaba revelado con esa melodía, sacándola. Dice, aquí estoy con esta melodía, dice, pero nada más tengo esto. Y entonces estaba, y digo, se me ocurre decirle, hombre Paco, es que Roma no se hizo en un día. Le dije así, esa expresión. Y eso le causó gracia, la comparativa, ¿no? Roma no se hizo en un día. Yo lo dije pues con un dicho que tenemos nosotros, ¿no? Y Claro. Paco le causó gracia a eso y le cambió el chip. Dice, ah, jaja. A ver, abrió la ventana del estudio y dice, tienes razón, es que Ya se le hace. cambió la historia, claro. Cualquier detallito en esos momentos de tensión que le cambias totalmente la mentalidad de estar ahí centrado y ver que es un coñazo, la verdad. Cuando Yo he estás visto a componiendo es Paco un ver coñazo. fantasmas, como él lo dice, ver fantasmas. Y llegas a ver fantasmas porque a mí me ha pasado con él, estando con él. O sea, y yo ver a Paco la cara de ver fantasmas, y es que yo le servía como de psicólogo y a mí cuando me pasaban Claro, cosas, él me servía a mí de psicólogo y hicimos como una especie de mancuerna y una especie de no sé cómo sí, explicarte. sí, una amistad de amigos íntimos que todas las vivencias que ha tenido Un y día, tiene, lo que me preguntaste, Jerónimo, sí, lo de su padre, que tiene una anécdota muy bonita, ¿no? disculpa que es que me voy por las ramas, No, pero no, es no que te preocupes, no te preocupes. Este, o sea, te digo que esto podríamos estar, pero te voy a tratar de resumir todo. Bueno, pues de las frustraciones que uno trae, ¿no? Una de las espinas, por ejemplo, de que traía, pues ahí luchando de cosas, por ejemplo, pues era con su padre, por ejemplo, de esta cosa, ¿no? Exclusiva. De que me dice, mira, Juan, yo cuando me iba a América, dice, yo no gastaba nada. El sueldo íntegro yo lo ahorraba y trataba de dar clases a alguien para el sueldo no tocarlo. Dice, y yo siempre llegaba a España y se lo daba a mi padre, porque sabía la falta que les hacía y le veía la cara de felicidad cuando yo De ayudaba, satisfacción. de satisfacción y de... Esto es una cosa así, o sea, de las cosas que me contaba, pero una cosa este, que ella me llamó la atención, porque dice, hasta que un día, dice, yo había estado por América y yo juntaba todo el dinero, Pepe era más gastón, él gastaba aquí, gastaba allí, pero yo juntaba todo el dinero, daba una Todo. clase, iba a un súper, una tiendita para comerme un bocadillo y Y no no, gastar. y llevaba el sueldo íntegro, dice, hasta que un día llego a España y se lo doy a mi padre y lo ve mi padre así, así con esta expresión y todo, lo ve mi padre así y dice, ¿esto es lo que traes después de estar 3 meses por América? Uf, ¿Esto, no más esto me traes? madre mía. Y entonces dice Paco, en ese momento me decepcioné, me dice.
¿no? O sea, te digo que Paco de repente me hablaba cosas muy profundas, ¿no? Que te digo, Claro. Pues sí, imagínate, claro, él haciendo lo posible para llevar el máximo dinero a su casa, para ayudar a la familia, y que luego llegue tu padre y te diga, esta mierda, con perdón, esta mierda me trae, ¿no? Pues exactamente. es una decepción. O sea, como que él se desilusionó y me dijo que a partir de ahí ya A nunca, todo lo que le hiciera falta. o sea, a partir de ahí, dice, ya nunca hizo eso, de ahorrar todo, me apetecía Disfrutó, un vino, disfrutó. me lo compraba, que me apetecía comerme algo, me iba a un restaurante y comía. O sea, pero fíjate Es qué como, es cosas. como lo que dice en el documental. Desde que gané el primer millón o no sé qué, los primeros millones, ni ayudé a los niños, de África, como dijo en el documental, ¿te acuerdas? Pues igual, igual prácticamente. Paco Oye, era, ¿y de Camarón? ¿Te contó alguna anécdota así también? Me sí, imagino que te contó muchas, que no debes de contar o no se pueden contar, sí. pero que, no sé, alguna que se te ocurra que se pudiera contar, Juan. Tuvimos una etapa en que él me hablaba mucho de Camarón cuando yo llegaba al estudio, de las cosas, de su Hombre, vivencia. yo me imagino, Juan, con perdón, la época en que empezaron a decir cosas de que Paco había hecho tal y no sé qué con el tema de los autores de Camarón, eso fue un calvario para Paco, seguramente, porque era todo Sí, mentira. O sea, él lo pasó muy mal y es una de las espinas que él traía clavadas dentro también con lo de Camarón. claro, Pero, pero él me contó a mí la verdad de todo, porque me dijo, es bueno, Juan, que alguien sepa la verdad de esto, y me lo contó. Hablábamos mucho de Camarón. En esa época, él me hablaba de Camarón. Entonces, cuando Paco me hablaba de Camarón y me decía anécdotas y cosas con él, y lo que lo admiraba Paco a Camarón y Camarón a Paco, cómo se querían, cómo se respetaban, pero me dijo tantas cosas que un día cuando llego al estudio, hazte cuenta que ayer me había hablado de Camarón y yo ese día, pues, yo le iba a decir algo, pues yo había pensado, y yo le iba a decir algo a Paco, y justamente antes de decirle algo, él estaba de pie, mirando así un cigarro, y me dice, antes de yo decirle algo, imagínate, o sea, ella sabía que yo le iba a decir algo sobre eso, y me dice, Camarón era un artista, ¿eh? Así muy serio. Camarón era un artista. Así me dijo. Yo le iba a decir, no, Paco, yo lo que te iba a decir es que la época para mí más bonita de Camarón, lo que yo llevo aquí en la oreja y en el alma, son todos esos discos que tú hiciste con Camarón, que yo los escuchaba miles de veces en las cintas, en el coche, en todos lados. O sea, toda esa discografía de esos 9 discos de ya Paco con ves. Camarón, que no tienen, o sea, que fue de menos a más porque fueron puliéndose Paco y Camarón juntos, ¿no? Puliéndose de Claro, cada disco. En cada disco iba ya armonías nuevas, ideas nuevas, una manera de acompañar más diferente, ¿no? O sea, hasta, por ejemplo, hasta el disco de Camarón de, de Calle Real, que Paco metió su sí, sexteto, ¿no? sí, sí, Para esto ya había pasado ese un poquito de desencuentro que había habido en el tema de que Camarón como que Paco era muy tolerable y Paco era muy comprensivo. Entonces, eso. pero había cosas que no le parecían, por ejemplo, y a mí me parece lo mismo, o sea, sin ofender, pero por ejemplo, ver a Camarón con un mono de la construcción Sí, no. Ya sé cuál cantando, dice. De naranja, ¿no? sí, pues esas cosas como que no las necesitaba, Camarón no necesitaba eso porque Camarón era un Ya, artista y era claro, un genio de la música, Camarón. exactamente. Entonces, pues no necesitaba, es como Sí, si son vieras a cosas Paco, que no le gustaban a Paco tampoco, claro. es Y como a si mucha vieras a Paco gente. con un mono de la construcción tocando la guitarra porque a lo mejor va a llegar a más gente. No va a llegar a Claro. más gente, o sea, ¿sí me entiendes? Juan, pues yo quiero entrar en algo muy importante para ti y que te marcó mucho, que yo sé que te marcó mucho y ya ahí consolidaste tu amistad con Paco cuando el mismo Paco te dijo que en su disco de Cositas Buenas quería que metieras un tema tuyo. ¿Eso cómo fue? Eso fue algo que yo no me esperaba, la verdad, porque yo trabajaba con Paco en el estudio, llevaba tiempo ahí trabajando con él, le grababa, trabajamos mucho, pero yo ni por aquí me imaginaba yo, pues que yo iba a grabar con Paco, ¿no? O sea, un tema. Y menos de composición, porque Paco, todos sus temas son compuestos por él. O sea,
Pero yo siempre que Paco me veía, siempre me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás componiendo? Y yo trataba de decirle lo que estaba haciendo. O sea, y, y siempre me orientaba, incluso hicimos temas, algunos temas para un disco mío, y que él me echó mucho la mano con muchas horas de trabajo, me grabó coros, me grabó, bueno, te podría contar mil cosas, pero siempre me ayudó mucho, me grabó un montón de cosas, coros de él, muchas Jo, cosas, ¿no? Su misma guitarra, cogía la guitarra y me grababa en mis sesiones. Tengo miles de tomas de Paco enojándose él mismo porque no le salía un pasaje con una cosa que aparentemente era muy fácil, pero, o sea, entonces todo eso, pues a mí fue una escuela, para mí fue como, ya no te digo Berkeley, fue algo fuera de lo común, o fuera de sea, lo normal, claro. fuera de Fuera de este lo mundo. normal. O sea, entonces un día llego al estudio, que él estaba pues componiendo sus temas para el disco, de cositas buenas, y llego a su estudio y me dice, ¿sabes qué? Dice, vas a grabar conmigo un tema en el disco. Así, y a mí me pilló entrando al estudio, entrando así, él estaba de pie, y dice, vamos a hacer una rumba, dice, métete a componer, dice, y el lunes que viene me traes lo que hayas sacado. Y así. Y yo no me lo podía creer, yo me puse a dar saltos de alegría por allí, no vea, pues una fiesta allí, con Paco, no me lo podía creer, digo, no puede ser. O sea, y más que yo componga, pero yo quería componer con lo que yo había visto de Paco, que sacaba y tiraba a la basura cosas que yo decía, padre, pero Paco, no tires eso, por favor, no. O sea, de cosas que No, sacaba imagínate. increíbles y decía, no, esto no vale, y lo tiraba. Y yo decía, y yo hasta tenía sentimientos encontrados conmigo porque digo, pero, ¿qué le voy a enseñar? O sea, ¿qué le voy a sacar yo para enseñarle a Paco? Pero bueno, digo, pues no hay de otra, tengo que hacerlo. Y entonces me fui, cuando ya me fui, pues al lunes siguiente me dice, a ver, ¿qué has traído? Entonces, pues, dice, tócalo mientras, porque él siempre después de comer, que subíamos al estudio, iba al baño ahí en su estudio, tenía un baño con una cortina y que es donde estaba, no sé si se alcanza a ver, este de los CDs, Sí, sí se este alcanza a era de ver. Paco, cuando dice, ¿te acuerdas que me comentaste cuando Paco dice, no, un día me estaba yo escuchando, dice, Sí, y descubrí que era yo y ya no me gustó? eso es. Estaba con él, con este de los toca CDs, y detrás de aquí estaba el baño, donde él iba al baño después de que subíamos al estudio. Entonces se metió en el baño y yo le toqué lo que había sacado. Digo, pues he traído esto, Paco. Y se lo toqué y entonces abrió la cortina y dice, eso vale todo, me dijo, Uf, así, muy madre emocionado. mía, madre Y mía. yo no sabía dónde meterme, digo, ah, madre mía, pero ¿cómo que vale todo, Paco? Sí, eso vale todo. Y entonces Joder. se lo grabé allí, eh, se lo grabé y se le quedó mi guitarra. Y entonces él sacó otra guitarra paralela a esa, para que no sea una rumba que yo te acompaño y tú me acompañas, vamos a hacer algo original. Tú vas a llevar una melodía todo el Y yo tiempo voy a y yo voy a llevar llevar otra. otra melodía. Y van a ser dos Y, melodías. y salió, y ahí, así salió el dengue, ¿no? Que es tu Así tema. salió el dengue. Entonces, Tema eh, precioso, ¿eh? Uf. luego se fuimos retocando cositas y todo eso, pero es un tema pues bastante complicado de tocar. Y otra anécdota importantísima. Bueno, eso para ti fue colofón, la verdad. Sí, Y sí, sí. que el mejor de la historia te diga que meta un tema en su disco cuando él componía todo. O sea, es que eso es increíble. Sí, Pero sí, o aparte sea, de eso, sé que lo último que grabó Paco era dedicado a ti, ¿no? como él siempre me decía, Juan, que se interesaba mucho por la gente y por todos los compañeros, siempre Paco era muy cercano con todos, aunque luego cerraba su núcleo y ahí entraban 3 o 4 personas, ¿no? Pero siempre me decía, ¿en qué estás ahora? Llegó en diciembre, me acuerdo, 2013, 2 meses antes de que se nos fuera Paco. Y entonces me dice, ¿en qué estás ahora? Digo, pues mira, Paco, porque él me presentó a Juan Poc, que es un hotelero de Mallorca, muy importante, aquí un multimillonario y muy buena persona. Y entonces Juan escribía letras, ¿no? Escribía letras
es bohemio y también escribía letras, aunque lo suyo son los hoteles, compra hoteles en Punta Cana, tiene hoteles aquí en Cancún, en todas partes del mundo, en Dubái, y era muy amigo de Paco porque tenía un avión y entonces y vivía en Mallorca. Entonces cuando Paco se iba, pues se iba en su avión de este amigo que él me presentó, se llama Juan Poc. Y, y entonces me lo presentó una vez y me dijo, Juan, hazte amigo de él. Dice, porque es una persona muy buena persona y además una persona muy poderosa. Dice, siempre me está diciendo que a ver si le hago una música para sus letras. Dice, pero yo no puedo porque siempre estoy liado con mis cosas. Me dice Paco. Dice, yo siempre estoy con mis composiciones y la verdad no he encontrado tiempo para hacerle un... Entonces, en una fiesta que da Juan Poc aquí, que trajo a Luz Casal, porque él era muy amigo de todos los artistas, Juan Poc, con Alejandro Fernández, con Armando Manzanero, con el Buki, con todos los artistas, Luz Casal, Roberto Carlos, o sea, todos han estado con él en su yate, en su casa. Laudi Blasio, todos. Entonces un día me contrata a mí para una fiesta, porque ya me la había presentado Paco, y me dice, este hombre me dice, Juan, viene Luz Casal y quiero un cuadro de flamenco en mi casa para amenizar. Y digo, vale, pues yo me voy para allá con mi cuadro, pum, me fui aquí a su casa, tocamos ahí para Luz Casal, me aprendí un par de canciones de Luz Casal, entre mis recuerdos y no sé qué, y Sí, las sí. tocamos ahí. Y después de tocar, pues me dice, vente a mi oficina que te voy a pagar. Me voy a su oficina y me dice, bueno, aquí está esto, para esto, lo otro, y digo, oye Juan, ¿no tendrás por ahí tú, digo, una letra de las que tú haces? Porque el sueño de Juan era ganar un Grammy, el sueño de Juan Poc, de este millonario. Y él hacía letras y le había pedido que le musicalicen las letras a mucha gente de aquí que yo conozco y que aquí nos conocemos todos. Y entre ellos Chuchito Valdés, ¿no? El hijo de Chucho Sí. Valdés, un gran músico, un gran artista también, que vive aquí también. Y le había encargado muchas músicas a mucha gente, porque A te digo mucha que... gente. Entonces se me ocurre ahí pedirle una letra, porque Paco me había dicho, Juan Poc siempre me estaba diciendo a ver si le hago una música, y dice, y no, yo no puedo hacer una música. Dice, porque estoy siempre componiendo, estoy siempre... Entonces, ahí le pido yo una letra. Le digo, Juan, ¿por qué no me das una letra de las que tú haces, que te voy a hacer yo un tema? Así, sin cobrarle ni nada. Digo, entonces, me da una letra, mira 200.000 letras que tenía allí, 200 papeles, y me saca una, y dice, esta. Y dice, no, esta no, porque me la está haciendo Alejandro Fernández. Esta otra, pum, me da una letra. Y entonces yo me puse a trabajar con esa letra. Esto era noviembre o así, y Paco llega en diciembre y me dice, ¿qué estás haciendo, Juan? Digo, pues mira, estoy haciéndole una canción a A nuestro Juan amigo, Pablo. A Juan Po. Y dice, a ver, ¿y lo tienes por ahí? En su estudio. Paco venía de una gira muy grande, ya no iba a tocar aquí, o sea, ya venía a descansar, Sí. venía de la última gira, ¿no? Y se lo pongo, lo traía yo en un CD y tal, se lo pongo ahí, en el estudio, y yo traía la sesión en un USB también. Y dice, a ver, ¿cómo está eso? A ver. Ah, pues está interesante, está no sé qué. A ver, digo, pues traigo aquí la sesión en un USB. Ah, pues métela en mi computadora, a ver, no sé qué. Se la pongo en su estudio, la meto en el Pro Tools y empieza a ver y empieza no sé qué y empieza a coger la guitarra, una guitarra que yo, la mía, ¿no? Eh, y empieza a meter unos acordes y meter no sé qué. Total, empieza a trabajar, empezamos a trabajar en el tema y nos tiramos todo diciembre trabajando en el tema, en ese bolero. Era un bolero, yo le hice un bolero. Y yo ya lo llevaba yo con una cantante de aquí como maqueta, ¿no? Sí. Y total, que Paco, pues hazte cuenta que trabajó ahí, pues trabajamos todo diciembre como si fuera un tema de él, ¿eh? O sea, Sí. 6 7 8 horas todos los días. Uf, Y sí, o sea, se lo tomaba personal, muy personal. Entonces, Paco no hacía cualquier música por hacer. O sea, claro. no. Por eso cuando Y alguien le pedía una colaboración, si tú le decías, méteme un solito, que eso lo haces tú rápido. No, es que no es, no, Paco no hacía no. nada rápido. O sea, para hacer un Y, solo. y a poco después de eso, Juan, pues te tocó que se nos fue. Entonces sí, sí, ya pues, eso fue lo último que Paco, y era un bolero nostálgico, como que
no sé, luego me dio la sensación como que Paco se estaba despidiendo. Paco también me había dicho en alguna ocasión, yo me voy a morir pronto, Juan, porque he tenido etapas muy intensas y no sé qué, y dice, yo me voy a morir, yo sé que me voy a morir pronto, pero nunca piensas que Paco se Claro, vaya a ir. Y además exactamente. Paco pues estaba bien de salud porque se había hecho exámenes en Mallorca de todo tipo. Y había Y dejado de fumar también, ¿no? 2 meses llevaba, o algo así. llevaba 20 días sin fumar O porque él 20 sabe. días. Sí. Después de esa etapa pasamos aquí el 31 de diciembre, el último 31 de diciembre de 2013 al 2014, de Paco, el último, lo pasamos aquí en un hotel de Pablo, un buen amigo de Granada, precisamente, Ah, de Granada. de Granada. Pablo era director de aquí de hoteles, de diferentes hoteles, y su hija de Pablo se llama Samara porque Paco tenía un tema con Camarón que se llamaba Ah, sí, Samara. sí, sí. Y fíjate la magnitud de Pablo, cómo era Paco para él. Y Claro, yo un día le dije a Pablo, te voy a llevar con Paco. Pero yo le había hablado a Paco de Pablo y tal, de porque es muy Pablo. buen amigo. Y entonces un día me dice Paco, pues tráetelo y lo conozco. Y ya se lo presenté y Pablo no se lo podía creer que íbamos a llegar a la casa de Paco y iba a ver a Paco. O sea, Ya ves. entonces ahí hicieron una amistad. Luego Pablo era el director de ese último 31 de diciembre, era el director de un buen hotel aquí, de un hotelazo, el Paradisus de Playa del Carmen. Y ahí pasamos la Noche Navidad, vieja. la Nochevieja, porque la casa de Paco estaba rentada ya. Y Paco a los 3 días se iba para Cuba a vivir. Se iba a ir un año a Cuba a vivir. Entonces ya estamos resumiendo lo que es el final de Paco, ¿no? Y entonces pasamos ahí el 31 y el día 3 de enero así los dejo ya en el aeropuerto, pasamos todos esos días y el día 3 de enero los dejo en el aeropuerto y se van para Cuba a vivir porque quería que sus hijos, que Antonia y Diego, vieran en Cuba que no había tanta tecnología, que la gente todavía interactuaba en la calle, que los Claro, niños jugaban a la pelota. Él echaba de menos eso y quería que sus hijos vivieran un eso, poco, no tanto las redes, no tenían internet. O sea, claro, entonces quería que sus hijos vieran eso. eso. Y entonces, al mes de estar allí en, Cuba. en Cuba, o sea, ya llevaba 20 días sin fumar, Paco, había dejado allí el tabaco y todo. Y entonces me llama y que se iba a venir para acá unos días. Primero se iba a ir a las Bahamas con los niños y de las Bahamas se iba a venir, pero luego suspendió lo de las Bahamas y ya me dijo, Juan, que no, que llego el domingo 23 de febrero a las 2 de la tarde por Cubana de Aviación. Entonces ya yo tenía su camioneta, yo iba allí y yo siempre recibía a Paco, siempre que venía de algún lado, yo Tú lo recibía a recibías. Paco en el aeropuerto. Porque tú también estabas pendiente de su casa, ¿no? Sí, yo aquí a Paco le llevaba todo, toda la administración de sus casas, o sea, todos los detalles, porque Paco se agobiaba mucho con eso. O sea, Paco no Sí. era de estar pensando en el pago del predial, en el pago de esto, en el pago de todo. Todo eso se lo organizabas tú. No, yo le llevaba todo, todo, todo lo que te puedas imaginar. O sea, Mm. yo un día lo vi tan agobiado que digo, Paco, nómbrame ya tu asistente personal, yo te llevo todo, tú preocúpate nomás de todo. Olvídate. O sea, olvídate se te rompe una bomba de agua, me llamas, Juan, se me ha roto, y yo me llevo un técnico, Claro, y te lo arreglo. Que se te fue el internet, yo te llevo un tío que te arregla el internet. O sea, despreocúpate, porque eso le agobiaba mucho a Paco. Además que vivía en medio de la jungla, y si tú claro. llamas a un técnico y te dice a las 8 voy, y Paco se levantaba a las 8 y el técnico llegaba, o no llegaba, O a o las 10. llegaba, o llegaba a las 10 o a las 11, y Paco Ya. para eso sí era muy. De hecho, a mí me Y, dijo, mira Juan, si tú no estuvieras aquí, yo hacía años que ya me hubiera ido por esto, no claro, por otra cosa, porque Paco le encantaba México, le encantaba su gente, le encantaba la cultura de aquí, le encantaba. O sea, Paco claro. era muy feliz aquí. Lo más feliz del mundo era aquí en México. Y Pero entonces tú, sí, pero lidiar con claro, tantas cosas sí, sí, él no podía lidiar con y tú le cada llevabas reunión. todo. Yo le llevaba todo, Y todo. cuando ya llegó aquí, me contaste, llegó aquí ahí en el 23 de febrero, dices, ¿no? Él llegó el 23 de febrero y se le perdió una maleta. Venía de Cuba, en Cubana de Aviación, y su maleta personal se la mandaron a no sé dónde y tuvo que estar ahí en el aeropuerto Esperando. dentro.
rellenando una ficha y esperando no sé qué, y me llamó de ahí adentro, Juan, que mira que se me ha extraviado la maleta, ¿tú trabajas hoy? Digo, no, Paco, yo hoy no trabajo. Yo tocaba, pero yo digo, no te preocupes, no te preocupes de nada, no hay prisa, yo aquí estoy en la puerta, tranquilo, Paco, tranquilo, estate relajado. Y como que eso lo Lo relajó. calmó, lo calmó. Me llamó con mucha ansiedad porque aparte pues no fumaba. Antes Paco se fumaba un cigarro, se quitaba más ansiedad, pero Claro, ya no estaba fumando. claro, y eso. Entonces, digo, yo aquí estoy en la puerta, tú no te preocupes por nada, Paco, aquí estoy. Digo, a la hora que salgas, aquí voy a estar. Y se tiró ahí un par de horas en lo que... Y Llenó saliendo de todo. ahí, y saliendo de ahí ya me dio la ficha que había rellenado. He puesto tu nombre, Juan, y tu número de teléfono, te van a llamar para Para cuando que si te llega la llegue. maleta mañana ya te la van a dar, porque traigo mis cosas y no sé qué, y estaba muy preocupado con eso. Sí. Entonces, entonces pues sí, la maleta la mandaron a Houston, luego me enteré, ¿no? Pero Y 2 días después de ahí es cuando se fue, ¿no? sí, y entonces le entrego mi camioneta a Paco porque la suya tenía una falla y digo, Paco, vete mejor en mi camioneta. Digo, ya cuando yo vaya, dice, ¿cuándo quieres? Le digo, ¿cuándo quieres que vaya? Dice, pues pasado mañana, vente el martes y ya montamos el estudio. Dice, te traes las bocinas, te traes las cosas del estudio, porque yo siempre lo desmontaba el estudio, se lo guardaba y cuando él venía, iba Se allí lo con él ponía. y se lo ponía. Y dice, ya te traes todas las cosas del estudio, dice, y, y ya empezamos a trabajar. Dice que traigo un proyecto para un grupo de rock, imagínate, que, que voy a hacer un arreglo, dice, porque, bueno, pues me van a pagar bien y lo voy a hacer. Y, y entonces, pues así quedamos para el martes. O sea, para el día 25, él llegó el 23 y me citó el día 25, el martes. Entonces yo el día 25, pues he hecho todas las cosas aquí por la mañana en el coche, este, las cosas del estudio. Yo hablé con él del 23, hablé el 24 en la noche, a las 11 de la noche lo llamo, Paco, ¿cómo estás? No sé qué, ¿ha sabido algo de la maleta? Está muy preocupado con la maleta. Digo, no, pero mañana, ya de paso que voy para tu casa, me paso otra vez al aeropuerto para ver si ha llegado, ya me la llevo de una vez para tu casa. Sí, Juan, porque es que traigo todas mis cosas ahí y no sé qué, y traigo mis zapatillas de caminar y mi bata y no sé qué, y traigo todas mis cosas. Total, que, que ya que voy para allá, pues yo hablé con él ese día, el martes 25, yo hablé con él como 3 o 4 veces. Eh, primero antes de salir, luego desde el aeropuerto, que no había llegado la maleta, digo, Paco, estoy aquí en el aeropuerto con el señor López Francisco López, el dueño de aquí, el jefe y no ha llegado la maleta, pero me dice que a lo mejor llega mañana. Entonces no te preocupes, mira, te lo paso, pásamelo, se lo paso y ya hablo con él directamente, y ya me lo vuelvo a pasar y ya digo, voy a pasar a Puerto Morelos y ya me encargo pescado fresco, pescado, tráeme boquinete, tráeme a ver qué hay. Cuando llegues a la pescadería y lo vuelvo a llamar otra vez de la pescadería. Y, y entonces lo llamo de allí y ya le digo, mira Paco, hay pargo, hay boquinete, hay esto, hay lo otro. Ah, pues me encargó esto, lo otro, boquinete en postas y el boquinete en filete y el pargo que te lo hagan en postas. Y tantos kilos de uno y de otro y tanto. Total, lo compro y sigo para su casa. Y ya cuando antes de llegar a Playa del Carmen fue que me llama Gabriela. Y me dice, oye Juan, que pues ya estaba con Paco en la playa y le ha dado un dolor en el pecho y dice, dice, y nada, se está cambiando y vamos para el hospital. Al ¿Qué hospital hospital. hay? ¿Qué hospital hay en playa o qué? ¿A dónde vamos? Digo, pues mira, os voy a estar esperando en el hospital, que está viniendo de allá para acá, de Playa del Carmen, digo, es entrando a Playa del Carmen a la derecha, ahí está uno de los mejores hospitales que hay ahí. Digo, ahí voy a estar yo a la puerta. Yo llegué antes que ellos, entonces rellené la ficha, como yo me sé todos los datos de Paco, rellené, les dije allí lo que no sabíamos que pasaba. Era un dolor en el pecho, pero no se sabía. Y ahí me dicen, no, será de tensión, de ansiedad. Digo, pues me extraña, le digo, porque Paco es un Paco de Lucía y una persona que no suele ir a médico, que tiene que ser algo fuerte. Pero no se lo tomaron como en el hospital, como si. Entonces, pues ya lo esperé allí, en la puerta del hospital, y él llegó en mi coche con Gabriela venía conduciendo, y ya él venía fastidiado. Entonces, al bajarse del coche, pues me mira a mí como mirándose en un espejo, o sea, para ver mi cara,
al verlo a él. Paco era muy inteligente. Entonces, para él ver cómo se sentía, o sea, cómo se veía, me mira a mí como el que se ve en un espejo. Me mira así, fijo a los ojos, como Paco leía muy bien la mirada y me vio a mí y yo lo miré y claro, pues ahí me miró como y él venía sudando mucho de la frente y entonces se abrazó a mí de la puerta del coche, ya casi en urgencia, y yendo para urgencia, pues le quiso poner la chaqueta, porque dice, no, pero espérate porque va a hacer mucho frío, pero no, casi no podía ni hablar. Va a hacer mucho frío entrando ahí, tengo mucho frío. O sea, estaba sudando y tenía Y mucho con frío, frío. un frío tremendo. Y entonces en el trayecto ya se puso la chaqueta, le ayudé, pero no quiso que se la pusiera así por arriba, quiso meter las manos para porque traía mucho frío. De hecho, se había duchado con agua caliente en su casa antes de salir. Y entonces en el trayecto de la puerta del coche a urgencias me fue contando, me dice, me ha dado un dolor muy fuerte en el pecho, dice, y se me ha subido a la garganta, dice, pero ya no puedo hablar, dice, no puedo hablar, dice, explícaselo tú al doctor porque no puedo hablar. Y entonces, pues entramos a urgencias, ya lo sentamos en una camilla y quiten el aire acondicionado y que quitaran el aire acondicionado de allí, que estaba frío aquello. Y entonces, pues ahí no venía nadie y ahí esperando y no sé qué. Y en fin, ya no te puedo contar más porque te lo juro Ya. pero sí fue una experiencia, la verdad, muy desagradable y muy dura porque no esperábamos eso, pensábamos que era cualquier cosa, Era su cualquier, momento, Juan. Era su pero momento no, no y se estaba fue malo como de un genio. nada, no Se estaba fue, malo de nada, íbamos a claro, empezar ahí y fue algo horrible. horroroso, de verdad que sí. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo ves tú, Juan, el flamenco después de irse Paco? Juan, yo lo entiendo. Una experiencia. Ay, no, tranquilo, Juan. ¿Qué te digo? O sea, Y ya pues fueron muchas cosas, Jerónimo, fueron muchas cosas muy desagradables. A partir de ahí pues te quedas como que no te lo crees porque una cosa así de golpe claro, y luego Paco que era como un dios, que sabes que cuando Paco estaba ahí todo estaba bien, ¿sabes? O sea, todo, todo era, todo estaba bien, a pesar de todo el sufrimiento que él pasaba para componer y para todas, pero sabía, en cualquier momento sonaba el celular y Juan, soy Paco, estoy en Rusia o estoy en Japón, mira, no sé qué. Y cuando venía me traía discos, me contaba todas las anécdotas que le habían pasado por ahí, me contaba mil cosas, o sea, era muy protector y pasamos mucho, a mucho partir de mejor. ahí, yo estuve como 4 o 5 años así Sí, fatal. O sea, y no, su mujer, sus niños, una cosa, estábamos solos, ¿sabes? O sea, era algo muy fuerte porque es que se va, o sea, lo que hablábamos de todo, ¿no? O sea, Paco era el puente, que como él decía en una exactamente. entrevista, y ese puente no era un puente pequeño, era un puente larguísimo y se rompe el puente y te quedas que ya de Te ahí. quedas tirado, te quedas tirado. Y si fue algo demasiado fuerte, o sea, porque cuando Paco podía estar en Japón, en Rusia, donde estuviera, pero tú sabías que Paco estaba ahí, ¿sí me Sí. entiendes? O sea, Juan, mira, para que yo no quiero profundizar más porque yo sé lo que sientes por Paco y se nota. Pero ahora que ha venido una cosa tan bonita como es tu niño, quiero que hablemos de tu niño. sí, de Porque Paquito. el talento de Paquito a mí me tiene impresionado y tiene unas cualidades, o sea, con 10 años que interprete las cosas que está interpretando de Paco, que yo, hay gente que se ríe de mí, pero
Yo creo que tiene mucho, que a lo mejor Paco está ahí, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, Porque es que con Paquito, con 10 años, Paquito Angélica, toca cosas que no toca mucha gente que lleva muchos años, ¿eh? Con la guitarra. Y sí, él lleva fíjate. 3, ¿no? Él lleva 3 años tocando, Madre mía. sí. ¿Y Y cómo le nació a tu niño empezar a tocar hace 3 años? pues un día estaba yo estudiando eh, y resulta de que él solo así apareció de la nada y me dice, yo tenía una guitarrita chiquita que por ahí anda, así más pequeñita, y me dice, papá, enséñame algo. Pero yo nunca se me había ocurrido enseñarle algo, pero pues él desde que nació, desde antes de nacer, ya incluso pues estaba escuchando en el vientre pues a Paco, a todo el flamenco, todo. Pero yo nunca me había puesto a enseñarle algo. Fue de él que nació. Papá, enséñame algo. Y entonces le digo, pues ¿qué te enseño? A ver, pues a ver. Y le enseñé una cosa y se fue. Y al rato viene y ya la hacía. Y entonces yo estaba sacando una cosa y viene y dice, ya, esto ya me lo sé, enséñame otra cosa. Entonces Joder. digo, ya te lo sabes. Y le enseño otra cosa más complicada y entonces se va y viene al rato y trae esa cosa y luego trae una melodía de un juego de estos que él jugaba y trae la melodía, una melodía y estaba bonita la melodía y digo, ah, mira, está bonito esto, pero ¿cómo es que ya tocas esto? Digo, y entonces puse atención ya, a partir de ahí me quedé así. Porque intenté yo tocar la melodía que él había sacado y él mismo me la corregía. No, es que no es esa nota, es esta. Entonces digo, ah, este tiene un oído. Entonces me Qué empezó a arte. corregir y entonces pues voy viendo y digo, no, a ver. Y entonces ya me puse atención y le empecé a enseñar y él me empezaba a responder con todo lo que yo le enseñaba. Y entonces pues ya empecé a poner mucha atención. Y entonces pues ahí, a partir de ahí, vi la facilidad que él tenía para la guitarra y digo, no, pues, hazte cuenta que me pasó algo como la historia que yo conozco de Paco. Sí, Obviamente sí, ¿no? O sea, pues sí, pues hazte cuenta que yo era el padre de Paco exactamente. y yo vi en él algo así como lo que contaba Paco, ¿no? Pues sí, eso es muy fácil. Y agarraba la guitarra y lo hacía. Entonces, pues me di cuenta y como yo había tenido muchas conversaciones con Paco y Paco decía, es que cuando tú veas que tu hijo tiene facilidad para algo, un padre tiene la obligación de encauzar a un hijo. Porque él lo dice Claro. también en algunas entrevistas, pero a mí hablábamos mucho también de eso. Porque Paco también intentó enseñar a Diego, a su hijo, la guitarra. Sí, Le enseñaba, le daba clases a su hijo. Y, y le gustaba que tuviera un vínculo con la guitarra, Dieguito, ¿no? claro. Y a Antoñita le gustaba cantar y le gusta cantar, tiene una voz muy bonita. Y pues le gustaba que estuvieran vinculados a la música, muy fuera parte de que fueran a vivir de ello, ¿no? Pero yo en el caso de Paco vi unas cualidades superiores, o sea, Sí, sí, sí. y Es entonces, lo que te comento. Yo aquí con Cristina Aguirre, que tú la Cristina, conoces, sí, sí, muy amiga, muy, estábamos en un festival de academias de flamenco y todo eso aquí en México, y hablábamos eso, que tu niño encaminado contigo, por supuesto, que va a llegar muy, muy lejos, porque si le hace caso a su padre, que eres tú, yo creo que tu niño, si sigue así, va a dar mucho que hablar con la guitarra, muchísimo, ¿eh? Muchísimo, porque con esa edad y tocando con esa facilidad, hombre, también le echa su hora, por supuesto, claro, pero, pero toca muy bien y va a poder ser un muy buen guitarrista y seguramente un genio. Espero que siga así, la verdad. es muy difícil la guitarra, es un Sí, seguimiento que a partir de que yo me di cuenta de que él valía para esto, es un seguimiento que llevo día a día porque la guitarra está llena de secretos, sí, de cosas que muchas veces veo yo a guitarristas y digo, qué lástima porque hay mucha gente que sé los solos que nos encontramos como guitarristas, lo que hablábamos, ¿no? De sí, poder tener
ahí de, Paquito, no, eso, mira, eso no te sale por esto. Esto hay Exacto. que dar, o sea, yo creo que mucha más gente podría avanzar mucho más, pero lo que pasa es que sí estamos muy solos, la verdad. Exactamente. Entonces, yo tengo la suerte, la fortuna, la lotería de que puedo enseñarle muchísimas cosas que a lo mejor ni yo puedo tocar, pero, Claro. Y él las pero, puede realizar. pero él las puede realizar y esa información yo creo que es básica el día a día Claro, desde una disciplina hasta de exactamente. cómo tiene que ensayar, a qué es lo que tiene que poner atención, cómo tiene que tocar, cómo tiene que ejecutar, lo importante que es la expresión, lo Exactamente. importante que son las digitaciones, es que está lleno Mucho, es son muchísimo. muchísimas cosas. Y Juan, una pregunta importante que la dejamos un poquito de lado, pero me gustaría hacer un poco de hincapié ya para terminar. ¿Cómo ves, que creo que es importante saberlo de ti, cómo ves el flamenco después de Paco? Después de irse, que se nos fue Paco, ¿cómo lo ves tú el flamenco? Pues el flamenco, mira, cuando le preguntaron a Paco, Paco siempre era un hombre muy prudente, muy comprensivo Sí, con el mundo del flamenco, sobre todo porque sabía lo difícil que es para él mismo, con todas las facultades que tenía, cómo sufría Paco, cómo lo pasaba mal, y sabía lo difícil que debe ser para los guitarristas estar a solas consigo mismo, sacar cosas, que nadie te pueda decir si vas bien, si lo que compones está bueno, no vale, qué camino agarrar, qué camino, claro, cada uno se guía de lo que siente, ¿no? Pero, pero él sabía muy bien, entonces él decía que el flamenco está en muy buen estado de salud, él lo dijo así, y a partir de ahí muchos flamencos dicen lo mismo, ¿no? De que está en muy buen estado de salud, pero la verdad, porque Paco y yo hablábamos mucho del flamenco, de lo que salía, él siempre salía, traía todos los discos, luego me los regalaba, eh, y hablábamos y me contaba muchísimas cosas. El flamenco, pues hazte cuenta lo que hablábamos del puente, ¿no? El puente sí, era Paco y ese es un puente larguísimo. clarísimo. Y Sí, y se rompió. antes de alguna manera, pues Paco, si lo tengo que definir de alguna manera, que creo que me habías comentado Sí, algo así, ¿no? Viene al caso ahora que te diga, Paco era aparte de un genio, no se puede resumir en una sola palabra porque era mucho Paco. Paco, pero te lo voy a resumir en una sola palabra pero son dos en realidad. Era un genio misionario, yo creo, porque yo lo he pensado muchas veces, porque no era solo un genio, era un genio, porque yo he visto cosas de Paco que te puedes quedar flipado. Yo he visto tocar a Paco 11 horas sin parar, y acompañarle, porque se iba de gira, y acompañarle y pasarme todas las ruedas y acompañarle y yo tener el brazo reventado reventado. y Paco darle y estar 11 horas tocando. Eh, y Paco era un genio, pero era un genio con una misión. Era un misionario, tenía una misión dentro de ser un genio, porque puede ser un genio y hacer locuras, pero Paco era un genio cuerdo, ¿sabes? O sea, que es muy Claro, complicado. muy Era un complicado. genio donde tú que eres flamenco, Jerónimo, vas a entender lo que te va a decir, porque era un genio que era muy vanguardista, porque Paco tenía todo, toda la vanguardia, pero con esta mano, como él decía, estaba aquí agarrado y no se soltaba, porque si no se podía quedar ahí en el aire como ha Exacto, pasado con mucha gente, ¿no? exactamente. Entonces, Sí, o sea, dentro de toda la vanguardia y todo eso, estaba aquí agarrado a los principios. estaba ahí agarrado y no se soltaba de ahí. Y Claro. porque la cosa no era meter un acorde con novena y quinta aumentada, eso no es, eso cualquiera No. lo puede hacer. O deslumbrar picando. Yo he visto a Paco picar hasta la saciedad, picar Y de cualquier... y la facilidad que tenía, ¿verdad? Porque No, hombre, a no, Paco correr le daba igual, ¿no? Yo he visto a Paco un día salir del estudio, pero no por lo del picado, porque decía, fíjate, dice, un día, porque tuvimos una etapa en que salíamos del estudio, nos íbamos a la cocina y él me hacía 2 huevos fritos y él otros dos, y nos sentábamos ahí en la mesa con los ojos desencajados, él, yo también, este, y me acuerdo un día que dice, revelado, revelado, dice, es que yo
yo no puedo bajar mi nivel. O sea, yo no hablaba, porque él estaba hablando consigo mismo. Decía, yo no puedo bajar mi nivel, porque sacaba cosas muy fuera de esta época. Y decía, me acuerdo que dijo, Einstein no estaba pensando en la gente cuando estaba sacando lo que él sacó. O sea, él dice, yo no puedo bajar mi nivel, dice, si fuera por picar o fuera por deslumbrar, eso para mí es muy fácil, pero es que no es por ahí. Porque sí, deslumbrar, pues tienes que tener todo. Cuando eres Claro. concertista y guitarrista tienes que tener todo. Pero es que Paco ya tenía todo eso de toda la vida. Y sobrado, y sobrado. Entonces yo le he visto crear escalas, por ejemplo, una escala que hizo para los tientos, de cositas buenas, que era una escala que además dando saltos, no era la escala normal. Y luego no la metió. Y yo le dije, pero Paco, ¿cómo no has metido esa escala? Y me acuerdo que la sacó pensando, porque Paco sacaba muchas cosas pensando y luego llegaba al estudio y dice, mira lo que he sacado ayer caminando. Le agarraba la guitarra y ya sabía cómo lo iba a tocar. Madre Y luego mía. muchas cosas no la... Entonces, Paco era un genio, pero con una misión Exactamente. de mucho respeto al flamenco, conservando los cánones, conservando la tradición, pero evolucionando, que eso es muy difícil. Es muy difícil. Y Y hoy en en día, cada disco, pues, no, es muy difícil, se es está muy difícil. desvirtuando todo ahora, ¿no? Y entonces Jerónimo, aparte, en cada disco de Paco, él mismo se puso el listón cada vez más alto. Tenía que haber una idea nueva, que es lo Claro, difícil. Porque si fuera por hacer temas, pues Paco podía hacer un disco al mes. exacto. Pero no se trataba de eso. Se trataba de hacer una idea nueva que no estuviera en otro disco. Claro. Lo que pasa es que todavía hay mucho por descubrir de Paco. Entonces, era una lucha constante y era un misionario de que estaba agarrado aquí y no se podía ir de ahí. Y mira todo lo que hizo Sí, con McLaughlin y con la música, ¿no? al Dimeola Y, con todos. o sea, con todo y escuchaba, pero él tenía mucho cuidado con eso porque, además, él me contó muchísimas cosas, por ejemplo, una anécdota así de que la disquera decía, yo cuando era más jovencillo me citaban los de la Philips, imagínate cuando era Philips, me citaban con el directores y todo y a una reunión de comer y yo ya sabía lo que me iban a decir. Al final me iban a tratar de meter en el toro, me decía Paco. Me iban a decir que grabara esto, que es comercial, que grabara esto, Claro, otro. Y entonces yo les decía, no voy a grabar eso. Dice, porque yo, si grabo eso, no voy a hacer ni para esa gente y además me voy a quemar en el flamenco. O sea, me voy a... claro, Entonces no voy claro, a hacer ni para mi mundo del flamenco, que es lo que yo siento de verdad, ni para comercial, porque yo no soy comercial, porque yo no quiero ser comercial. claro. Entonces yo no voy a hacer eso. Y ellos siempre, pero en cada comida se lo... Y Se lo Paco lo decía. machacaba. Entonces Paco tenía mucho cuidado con el flamenco. Yo no he visto, o sea, persona más cuidadosa a la hora, Respetuosa, de respetuosa. verdad, y respetuosa del flamenco, de sus compañeros, de su... Luego hablábamos de todo, porque hablábamos de todo. Claro. Pero, y tenía un sentido del humor también, que siempre me hacía reír, me acuerdo con mucho cariño, que siempre, no había día que no te hiciera reír con algo, con, con cosas, anécdotas y cosas, pero luego cuando no... De hecho, un día llego al estudio y me dice, estaba muy serio y me dice, ¿sabes, Juan? Dice, con alegría salen mejores cosas, me dijo, ¿sabes? Otro día me llama por teléfono y me dice, eh, la felicidad, porque era muy reflexivo, él necesitaba estar pensando, él necesitaba silencio. Me dice, la felicidad consiste, dice, en saber manejar bien el pesimismo, me decía. Uf, O sea, ya ves. me decía cosas así ¿sabes? O sea, Joder, tienes era, tantas anécdotas de Paco y es de que podíamos estar, sería una días entrevista y días. de, Pues, Juan, de la horas. verdad, ha sido un placer, de verdad. Una alegría de que me hayas concedido esta entrevista Al y para contrario, que los suscriptores sepan cosas que hemos hablado en la entrevista que no se saben de Paco, más íntimas, más personales, más del día a día, de lo que era un amigo, fuera del artista. sí, Y te lo agradezco mucho, Juan, y ha sido un placer tenerte aquí. al Y contrario, muchas gracias. vamos a tener que hacer otra entrevista porque faltan muchas cosas. Pero bueno, No, pues
aquí Hay uno allí. para repartir. Pues ha sido un placer, Juan, y muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí y por concedernos esta entrevista al canal, para todos los Gracias a ti. suscriptores y por la labor que estás haciendo tú también y que sigas dándole esa confianza a tu hijo porque va a ser uno de los grandes seguramente de la guitarra, porque en tus manos va a pasar, ya verás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jerónimo. Un abrazo Un abrazo y muy fuerte. felicidades. Felicidades a ti, de parte de Gracias a ti. Paquito también. Paquito, Paquito, un fíjate. abrazo, Paco. Paquito, máquina que va a ser, tú sigue así y hazle caso a tu padre que vas por un camino excelente. Muchísimas gracias, Jerónimo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Hasta luego.